Y esto, como está multiplicando, o sea, va a ser el delta x tendiendo a cero, esto es de mayor orden, digamos, o sea, se hace cero esta expresión, porque está todo bien, esto tenemos la derivada, pero acá tenemos un delta b que también está tendiendo a cero. ¿Se interpreta, no? O sea, el numerador es de orden superior al denominador. ¿Está claro, no? O sea, porque delta x tiende a cero, pero a la vez delta u y delta b también tienden a cero cuando x tiende a cero. ¿Se interpreta o no? Sí, Mm, no sé si se sí, entiende. profe. Porque Sí, se usted tiene la entiende. función así, está todo bien que delta x se mide, ustedes lo están viendo allá abajo, ¿no? O sea, delta x están viendo acá. Pero si este delta x tiende a cero, evidentemente esto también está tendiendo a cero, ¿no es cierto? Se está acercando a uno a la otra. O sea, cuando este incremento baja, el otro también. Y bueno, fíjense ustedes que si delta x tiende a cero en el denominador, delta u tiende a cero y delta b tiende a cero. O sea, es de orden superior. Lo de arriba va a ir a cero más rápido que lo de abajo. ¿Se todo eso interpreta? sería cero. Sí, por eso es cero eso. ¿Está bien? Sí, profe. Y ahí, eh, bueno, queda la expresión como está. ¿Estamos? Sí, Y en el caso, bueno, también dice que si hay tres factores, se puede hacer el producto del primero por el corchete que da el primer término y luego da el segundo término. ¿Está? Porque es la derivada del primero por el segundo sin derivar, ahí aparece b y w, más el primero por la derivada del segundo. ¿Y la derivada del segundo qué es? Otro producto. Que la derivada del primero por el segundo más el primero por el segundo. Y ahí queda, fíjense que si hay tres productos, entonces ¿qué sería? La derivada del primero por los otros dos sin derivar, la derivada del segundo por los otros dos sin derivar y la derivada del tercero por los otros dos sin derivar. En el caso de que tengan una constante por una función, ¿cómo lo resolvemos? Como un producto. Si aplican en el producto, es lo que está apareciendo ahí. Entonces, ustedes ya saben que la derivada de una constante es cero, así que este se va. Así que siempre la derivada del producto entre una constante y una función va a ser la función derivada por la constante. ¿Eso, alguna pregunta? Todos no, tienen profe. ejemplos, ¿no es cierto? Lo pueden, pero por eso, si, Sí, si me preguntan, yo freno, si no, seguimos avanzando. sí, se entiende, profe. Eh, ¿Cómo? Que sí se entiende. Que se entiende. Bien, buenísimo. Derivado de un cociente. Fíjense que la derivada de un cociente, arriba siempre va la explicación, que ya sabemos cuál es la derivada. Y la derivada del cociente otra vez se manifiesta primero lo que vamos a hacer y luego fíjense cómo ahora aparece u más delta u como la forma de que vamos a tomar. O sea, no igual que la suma, sino igual que el producto. Se lo plantea como la función en u más un incremento. O sea, estamos en la función incrementada. O sea que es lo mismo que está a la izquierda que está a la derecha. Profe, le hago una pregunta. ¿Sí? Si en el parcial nos piden la demostración de la derivada de cualquier derivada, tenemos que poner primero ahí ese texto que pone Sí, que es sí, igual al sí, sí. numerador. Sí, Ok, sí, sí. ok. Siempre. Bueno, acá la función incrementada es igual al cociente de las funciones incrementadas. Esta expresión que está acá está mal si yo tacharía esto, ¿está claro? Es como que hay dos pasos en uno acá. Este está allá. ¿Estamos? Así que, ¿se interpreta o no? sí, profe. Está Sí, la I, esta está de más. Pero la B estaría faltando porque yo tendría que hacer el paso previo, digamos. I más delta I es igual a U más delta U sobre B más delta B. Ahí, con eso arrancamos, siempre. Usted tiene que pensar siempre que, primero, cómo acordarlo, tratar de acordarse cómo inicia, y ¿para después qué que esto cosa te termina vas a como, levantar? como el límite del cociente incremental. Así que necesitamos dividir delta I Perdón, sobre delta I. profe, perdón. ¿Sí? Eh, entonces, delta I, ¿cómo hacemos para hallar? eh, por supuesto, este no está, este está.
Está bien, está mal ese ahí. Ese lo dejamos ahí tachado. Y fíjense que, el siguiente paso, ¿cuál es? Sacar común denominador. Así que sería B por B más delta B. ¿Está claro, gente, o no? Cualquier cosa me preguntan, ¿eh? Sí, Y B por B más delta B da esta expresión que está acá porque eh, distribuye. Así me queda B cuadrado más B más delta B. Bueno, otra vez, esto sí es necesario, a la pregunta que me hacían hoy, sí es necesario escribir esto que está acá y también cada cosa que vamos escribiendo. Esto que va acá, incremento X en delta X, todo esto es necesario que esté en la teoría. No puede ir pasos sin unir una cosa con la otra. ¿Estamos? Entonces, sí, dice, profe. teniendo en cuenta que delta X tiende a cero, todavía no lo dividimos delta X, lo va a dividir. ¿Qué va a ocurrir? Delta B también va a tender a cero. ¿Por qué? Porque B depende de X. ¿Está? Por ahí si no lo ven, le vuelvo a repetir, porque por ahí hay alguno que nos está preguntando, pero ustedes acuérdense que ustedes tienen U sobre B, pero U sobre B no es que una letra U, es una función con respecto a X. O sea, UX, ¿quién puede ser? UX, ¿quién puede ser? Y bueno, tranquilamente puede ser Una seno X. cuadrática. Sí, por ejemplo, una cuadrática. O sea, seno X y B puede ser una cuadrática. X cuadrado, más 2, qué sé yo. ¿Se interpreta o no? O sea, el Sí, cociente de estos dos me da una nueva función y. O sea que este U trabaja de igual forma que este I, igual que este B. O sea, están todos en función de X. Cuando yo cambia X, los tres se modifican. Bueno, bien. Entonces, dividimos por delta X. Y acá la primera cosa a tener en cuenta. Nosotros cuando dividimos, eh, para llegar a la derivada, ¿qué necesitamos aplicar? El límite de delta X tendiendo a cero del cociente incremental. Así que dos cosas vamos a aplicar en este cociente. ¿Qué vamos a aplicar en ese cociente? Vamos a dividir por delta X y vamos a aplicar el límite. Lo interesante está que tengan cuidado que no es cuando nosotros estamos acostumbrados a dividir por delta X, dividen todo por delta X, o sea, dividen numerador y dividen denominador. Solamente se divide solamente se divide una vez, ¿está claro, no? Por eso es un detalle muy importante y por ahí quedamos frenados ahí porque estamos acostumbrados a dividir tanto numerador como denominador. Y en este caso solo se divide una vez porque está dividido delta X una vez, ¿ven? Entonces es como si fuera que esta expresión que está acá divido por delta X, ¿está claro? Y si yo divido por delta X, quiere decir que lo que se queda dividido por delta X es el numerador, ¿está? O sea, es como que yo está multiplicando por delta X acá. Porque yo lo que divido por delta X es delta Y. ¿Está bien o no? ¿Se interpreta? sí, profe. Entonces ese delta X queda afectando al denominador acá abajo o al numerador dividiendo. Y por eso aparece acá delta X y aparece acá delta X. ¿Estamos? Sí, Sí, profe. Entonces, está perfecto. Entonces, observen ustedes que me queda B por U' menos U, no sé para qué escribí U, ya está ahí, por B', sobre B cuadrado. Y este que está acá, ¿qué ocurre? Solamente delta X tiende a Es cero, o cero. sea que esto Es cero. tiende a cero. No es un límite, porque para que sea límite necesito que esté dividido por delta X. ¿Está claro? Y entonces, chao, término. Y ahí queda la expresión este es menos, ¿no? La expresión del cociente. Bueno, creo que no hay nada para agregar acá. Seguimos. Sí, Un poquito se más. entendió perfecto, profe. Bien.
El caso del logaritmo, esta es la más complicada. ¿Por qué? Porque los otros ustedes van dividiendo y automáticamente van distribuyendo o lo que sea y ya se van desapareciendo. Pero en este caso, ustedes imagínense que yo tengo que dividir por delta x esta expresión y realmente es muy complicado, digamos, no hay forma de que pueda dividir así directamente porque la x está afectada, es un argumento, está dentro del paréntesis. Entonces lo primero que se plantea es, primero tenemos la función que vamos a derivar. Luego hacemos un incremento de la función y acá tenemos el incremento de la variable independiente. Primer paso. Este es el primer paso. ¿Estamos? Acá no le podemos borrar. El segundo paso, ¿cuál es? Aplico una propiedad de los logaritmos, porque fíjense que eh, no, me falta un paso. El paso que hago. Y, como siempre, restamos a los dos lados, o sea que viene para acá. ¿Está bien? Y se transforma en esto que está acá. O sea, estaba ahí acá y se vino acá enfrente, acá a lo último. ¿Basado en qué? En cómo habíamos iniciado el ejercicio. ¿Está claro hasta ahí? Sí, Bien. El siguiente paso es, ahora sí, aplico propiedad de los logaritmos. Observen ustedes que esta resta está diciendo que es el logaritmo el cociente en base a, no puedo escribir tanto, pero bueno, en base a, ¿de quién? De x más delta x sobre X. sobre x. En base a esto, ¿no? Eh, entonces, observen ustedes que esta x que está en el denominador, puedo distribuir a los dos y me queda la expresión que viene acá. ¿Está? O sea, lo que se hizo es, se hace el incremento de la función, por medio del incremento de la variable independiente, y me da la primera expresión. La segunda expresión que es, pasamos la función hacia el otro lado, o restamos y de los dos lados, y aparece el menos logaritmo. Aplicamos una propiedad de los logaritmos, donde esta resta se convierte en esto. Y por último, distribuyo la x y me queda la expresión última que está ahí. Bueno, si no hay pregunta hasta ahí, ese es un paso importantísimo porque tenemos que llegar sí o sí a esta expresión que está acá. Y ahora, la idea del ejercicio es llegar que este paréntesis sea el número e. Bien complicado. O sea, yo tengo que llegar a 1 más 1 sobre t a la t. ¿Se interpreta o no? Tengo que llegar a 1 más 1 sobre algo, le llamaré t, todo a la t. Pero Profe, sí, preguntan en el chat cómo era la propiedad que dijo que usó para llegar al logaritmo de A. ¿cómo se llama? No, no sé el nombre. La propiedad, eh, no sé el nombre. Le puede poner el nombre Se que quiera. suele decir la del cociente, que pasa a ser Sí, un es cociente. una propiedad de los logaritmos. Si ustedes tienen una resta, o sea, si ustedes tienen el logaritmo de A sobre B, esto es el logaritmo de A menos el logaritmo de B. ¿Está? Y si esto está multiplicándose, acá te da una suma. No sé si está claro. Bien preguntó Uitía. Bien. El nombre es relativo, hermano. Por propiedad del logaritmo. Bien. Eh, mm, bueno, tenemos que Buscamos llegar al justo número el E. número de había dicho. Claro. Pero ¿qué pasa? Acá este tiene que transformarse de tal forma de que pueda llegar yo a 1 sobre t. Entonces lo que se plantea es lo siguiente. Primero, ya divido por delta x, gente. ¿Vieron que yo necesito dividir por delta x porque necesito el cociente incremental? ¿Está carado? Yo necesito el cociente incremental. Así que ya divido por delta x.
Una vez que divido por delta X, me están siguiendo, ¿no? O sea, ya logré el cociente incremental, pero esto no me Sí, dice nada. Lo que está a la derecha no dice nada. No tenemos como los ejercicios anteriores que ya daban el límite y ya encontramos la derivada. Bueno, en este caso no se puede encontrar nada. Entonces, algún crack dijo lo siguiente, miren qué detalle. Acá dentro del paréntesis hay un delta X sobre X que está previamente, no pasa nada, está exactamente lo mismo, no modificamos nada. Hasta acá lo único que afectamos es por delta X. Si yo a este delta X sobre X lo puedo escribir de otra manera. Lo puedo escribir como 1 sobre X delta X. ¿Está bien? Esto mismo, es lo mismo. Y observen ustedes que esta expresión X sobre delta X da familiaridad con esto. Se podría decir, podríamos pensar que es parecida a esa expresión. Faltaría acá una X. Entonces invento una X que la multiplico y la divido. ¿Se entendió la idea? Por favor, sí, freno profe. acá a ver si se entiende la idea. ¿Por qué? Porque estoy viendo algo familiar entre invertir este paréntesis, el segundo término del paréntesis, que me daría 1 sobre, por ahí, no sé si se entiende, ahí quedó todo encimado, 1 sobre, así sería. ¿No es Profe, cierto? también lo podríamos justificar como aplicando el cambio de variable y hacer un cálculo auxiliar al Sí, costadito. a eso Es lo que llego, a hacemos en eso la voy a llegar. práctica prácticamente. Sí, Ok, exactamente lo mismo. Entonces, y una vez que afecté a X, acá X y a X, tanto numerador como denominador, observo que puedo escribir, a ver si puedo sacar esto, ahí está. Ven, acá está afectado X, delta X, y a ver otra vez, este X, delta X, en particular, como está afectado al logaritmo, es otra propiedad del logaritmo que si ustedes tienen, por ejemplo, A por el logaritmo de B es igual al logaritmo de B elevado a la A. Disculpen, gente, que no me anda la pizarra y realmente me cuesta muchísimo. sí, profe, se Con entiende. el ratón Está estoy bien, escribiendo. profe. Bueno, entonces, pero ¿se nota la propiedad cuál es? Sí, Sí, se la entiende. usamos en la La A práctica esta que va también. a pasar como exponente acá arriba. ¿Ahí está? Y queda así, logaritmo de B de la A. Entonces observen que lo que yo estoy marcando acá va a venir acá como exponente. ¿Estamos? Pero observen ustedes que queda X sobre delta X y acá delta X sobre X. Entonces lo único que yo necesito acá es invertir nada más esto que está acá. Y ya voy a tener un X sobre delta X. ¿Se capta? O sea que esta expresión va a quedar 1 sobre X sobre delta X, que es exactamente la misma que en el exponente. Y observen ustedes que eso es el número E. ¿Está bien o no? Eso Sí, sería el está bien. número E. Por supuesto, necesito hacer cambios de variable porque el número e era t, tendía a infinito. Y acá, ¿quién va a tender a infinito? X sobre delta X. O sea, hace una analogía entre el límite cuando t tiende a infinito de 1 más 1 sobre t a la t. Y la analogía hace con x sobre delta X que tiende a infinito de 1 más 1 sobre X sobre delta X. ¿Ven que es la misma expresión? Elevado a la X sobre delta X. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, esto es el número E, por lo tanto, esto también es el número E. ¿Estamos? Entonces dice, bueno, yo necesito, digo, X sobre delta X lo llamo T.
O sea que lo que estoy haciendo es cambiando, de acá para acá estoy cambiando, ¿entendés? Toda la expresión. Si ustedes hacen x sobre delta x igual a t, y hacen que delta x tiende a cero, acuérdense que es el límite lo que yo tengo que hacer, tender a cero. ¿Qué va a ocurrir? Si delta x tiende a cero, esto me da cero. ¿Está? Delta x tendería a cero. O sea que 1 sobre t, ¿a qué tendería? A cero. O sea que t, ¿a qué tendería? A infinito. Ahí está. Y logro hacer cambiar a esta expresión que está acá. ¿Estamos? O sea que es análoga esta expresión. Yo tengo que hacer tender delta x sobre x a cero o x sobre delta x a infinito. Y hay una analogía entre las dos expresiones. Entonces tenemos que, fíjense que ahora aplico el límite y luego hago tender t a infinito del logaritmo de a de 1 sobre t más t. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, Si profe. quiere que repasemos, miramos de nuevo, pero así eso sería más o menos la idea, digamos. Que llega a esta expresión que está acá haciendo este cambio de variables. Bueno, acá lo único que tengo que tener en cuenta es que el límite del logaritmo es el logaritmo del límite. No hacemos demostración, sino solamente lo planteamos. Y eh, esto logra hacer que sea el logaritmo del límite de este paréntesis, que es el número e. Teniendo ese resultado, tenemos el corchete por último, que es el número e. Por lo tanto, habíamos empezado el ejercicio con que i era igual al logaritmo en base a de x, o sea que su derivada es la expresión que está acá. 1 sobre x por logaritmo en base a de e. Y acá la particularidad que hay es que si en vez del logaritmo en base a es el logaritmo natural o el logaritmo neperiano de x, fíjense ustedes que esta expresión que está acá es el logaritmo neperiano de e, que no es otra cosa que 1. Por lo tanto, la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 sobre x. O sea, esa es la forma particular. Vi en algunos casos que se puede tomar, por ejemplo, eh, esta derivada, ¿no es cierto? Pero piden que la demuestre completa. O sea, tienen que empezar desde el logaritmo y llegar hasta acá. Se pide la derivada del logaritmo natural. Y la Profe, derivada del disculpe que lo logaritmo moleste. natural es una parte particular del logaritmo, que es, esta es la derivada, la que está acá abajo, ¿no es cierto? Esto que está acá. ¿Estamos? Profe, entonces cuando nos piden del logaritmo natural, hacemos el del logaritmo y abajo le explicamos Sí, que es un caso particular del logaritmo y le sí, ponemos eso. así, exactamente. Ok. Se van a tener que llegar hasta acá, y una vez que llegan hasta acá, escriben nomás esta expresión y ahí llegan al logaritmo. Esa sería la demostración, ¿no? Bueno, derivada de la función en función, estas sí son un poquito más complicadas, por ahí de comprender, pero es la misma derivada, es la misma función compuesta que habíamos visto en algún momento. O sea, es la raíz de seno de x, es el seno de x cuadrado. Y acá es donde vamos a ver cómo se deriva. Entonces, para hacer la derivada, eh, tenemos que tener en claro que eh, vamos a tener la función i, que está en función de u, y u a la vez está en función de g de x. Es una función compuesta, ¿está bien? Que observen ustedes que al delta x tender a cero, u automáticamente tiende a cero también. O sea que cuando este x del g de x tiende a cero, este u también va a tender a cero. Del delta u, digamos, el delta u de este u.
O sea, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos dos funciones acá. Esta función y esta función. ¿Está? Donde hay es una función compuesta, ¿no? Una función de función. Este, y bueno, lo que podemos hacer acá es, ustedes observen que si yo hago un incremento de esta función se incrementa también. ¿Está? O sea, cada vez que se incrementa esta función se incrementa, esta también se va incrementando y podemos suponer que es como un producto de esos dos incrementos la que se va afectando. O sea, a ver si se entiende. Yo tengo que I, yo tengo que es una función compuesta con respecto a X, ¿cierto? I está en función de X, pero ¿por medio de quién? De una función compuesta. O sea, I está con respecto a U y U a la vez está con respecto a X. Entonces, cuando X cambia, cambia Y, claramente. O sea, cuando hay un incremento de la variable independiente X, Y también cambia. Pero es como que va arrastrando ese cambio, digamos. En un primer momento cambia U y en un segundo momento cambia Y. Por eso es que aparece acá este doble producto acá, este producto, donde primero cambia U y luego cambia U, lo hace cambiar ahí. ¿Está bien? Sí. Basado en esta situación, hago el límite de esto y observo que cuando delta x tiende a cero de la parte izquierda es para la primer función, para el primer factor, delta u tiende a cero y para el segundo factor delta x tiende a cero, porque son dos funciones, ¿no es cierto? Aunque dependen entre ellas, porque x, cualquier cambio que haga afecta a y, el primer cociente incremental es delta u tiende a cero y el segundo cociente incremental delta x tiende a cero. Con esta situación tenemos que el primer factor es la derivada de y el segundo factor es la derivada de u. O sea que para derivar una función compuesta, nosotros tenemos que hacer la derivada de la función u por la derivada de la función x. ¿Qué significa esto? Que si ustedes tienen el seno de x cuadrado, ¿cómo se hace eso? Si ustedes tienen el seno de x cuadrado, ¿cómo derivan en la práctica? Hacen la derivada del ángulo, ¿es así o no? O sea, ponen 2x. eh, ¿Cómo se hace? A ver, si tengo seno de x cuadrado, Seno ¿cuál de sería? x cuadrado. em, la derivada del seno, que es el coseno, y pones de x al cuadrado y derivas x al cuadrado, que Así sería es, dos muy x bien, muy bien, muy bien. Claro, o sea, nosotros vamos a tener seno, voy a escribir con la S nomás el seno, de x cuadrado. Si yo hago la derivada de todo esto, ¿cómo sería? Hacen el coseno de x cuadrado por la por derivada de x cuadrado, que es 2x. ¿Ahí está? Fíjense que ustedes tienen la derivada de uno y la derivada del otro. O sea, tienen la derivada de esto y la derivada de todo esto, que es justamente lo que llegamos a esta expresión última que está acá. ¿Estamos? Sí, profe. Así que traten de recordar acá, si le piden derivada de función, ¿qué tienen que hacer? Primero, explicar quién depende de quién, escribir las dos funciones que estamos teniendo en cuenta, siempre explicar que si delta x tiende a cero, quién va también a tender a cero. Luego se hace este producto de dos incrementos para cada una de las funciones, porque para que se incremente, bueno, ya le expliqué. Y luego se aplica el límite y llegamos a la derivada de la... Bueno. Y este es derivación logarítmica, que no es lo mismo que derivada de un logaritmo. ¿Está? Mucho cuidado. Derivado de logaritmo es derivada de x y en este caso es derivación logarítmica, que no es lo mismo. Esto va a servir para resolver algunos ejercicios por regla. eh, ya saben cuál es el que donde se aplica, que es para u a la b, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de u a la b o no? Que Sí. vamos a ver ahora después, pero ya me adelanto. U a la b que se hace, se aplica derivación logarítmica acá.
porque se aplica así. ¿Se acuerdan que baja por propiedad? Y se deriva esto. Y también se deriva esto, pero ahora me pregunto, ¿cómo hacemos para derivar esto? Si es el logaritmo de una función. Bueno, esta derivada es derivación logarítmica. ¿Estamos? Eso es lo que vamos a demostrar ahora. Entonces, sea una función, se aplica una función y, que aplicamos logaritmo, y dice que va a ser igual a la derivada de la función sobre la función sin derivar. Eso es lo que se plantea. Para eso se plantea otra vez tipo una función compuesta. El logaritmo eh, g de i va a ser el logaritmo de i y f de x i. Es como una función compuesta, no sé si se lo llega a ver. Acá tenemos una función g que depende de i y otra función que depende de x. Está un poquito por ahí, pero es como darle una vueltita de rosca a la derivada de función que vimos recién. O sea, acá está g de i y acá está f de x. F de x, ¿de quién depende? De i. ¿Y g de i de qué depende? Del logaritmo de i, otra función. Entonces, si yo hago la derivada del logaritmo de i, ¿a qué va a ser igual? Y es una derivación compuesta, así que va a ser la derivada de g de i por la derivada de lo que vale i. O sea que i vale f de x. Y por eso que aparece f' de x acá. ¿Se interpreta? ¿Ven que lo que está acá es la derivación compuesta que acabamos de ver recién? Sí, la de función de función. Bien, entonces tenemos que eh, g' de i por ser logaritmo de i, que ya sabemos cuál es la derivada, es 1 sobre i. Esto por regla. Eso, o sea, esto es derivada de la función compuesta. Y esto es la derivada de un logaritmo. ¿Recuerda que le dije recién? Logaritmo neperiano, 1 sobre x. Pero como en este caso la función es i, es 1 sobre i. ¿Estamos? Basándome en esta idea, f' de x, que es la derivada, f' está acá, es la derivada de i. O sea, es como que concluye un montón de temas en este lugar. Eh, Espero se entienda. Tenemos Sí, función g de función de i y una función. función f de x. Esto es una función compuesta. La función f de x es i, la función g de i es el logaritmo de i. Primero se aplica acá derivación compuesta. ¿Está? O sea, lo que se aplica es a la derecha nada más. La derivación compuesta del logaritmo de i, de esto. Que es lo que acabamos de ver recién, en la hoja anterior. Por otro lado, o sea, esto sale de acá. ¿Cierto? Derivación compuesta, esta es compuesta. Ahí dice compuesta. Y este que está acá, sin embargo, es la derivación del logaritmo, pero de particular del logaritmo natural, que viene de otro lado también. ¿Estamos? Entonces, la derivación compuesta que está en el cuadrado, es esto. Y lo otro que está en el óvalo es esto. Pero me dicen, pero ¿cómo da 1 sobre x allá da 1 sobre i? ¿Por qué? Porque está con respecto a i. Ven que g de i no es g de x. Por eso aparece 1 sobre i. ¿Estamos? Bueno, Sí, con esa profe. situación, lo único que yo tengo que hacer es encontrar f' de x y f' de x, que es la derivada de i. Y bueno, y ahí fin, reemplazo y tengo ya mi derivación logarítmica. Esta expresión se llama derivación logarítmica de la función i. Muchas veces resulta sumamente útil aplicar esta al derivar, y vamos a usar el método para dar la derivada de potencia de cualquier función, o sea, u a la vez, justamente lo que le decía recién. Bueno, y ahí aparece distintas derivadas. No me voy a frenar mucho acá, pero... Ah, sí, acá bueno. No sé si se acuerdan de esta de la potencia. Eh, el primer paso es, tienen x a la m, siendo m un número natural. Y luego la función incrementada tiene la base incrementada a la m. Este es el único que es distinto a todos los otros. Acá delta x es la diferencia entre x y x1. ¿Quién es x y x1? Nosotros tenemos la función así, esto es x, y esto que está acá es x más delta x.
que también lo podríamos llamar x1. ¿Está bien? Eso es x1 que está apareciendo acá. Entonces x1 es x más delta x. Y sí, porque si ustedes hacen x más esto, llegamos hasta x1. ¿Para qué necesito esto? Porque necesito armar esto, lo que se llama un caso de factoreo, en realidad es. Porque fíjense que me quedaría que mi paréntesis es x1 a la m. Y eso es lo que aparece acá. Entonces, delta i, ¿a qué va a ser igual? A x1 a la m, y esta i pasa para el otro lado, apareciendo esta expresión que está acá. Finalmente divido todo por delta x1 a la m menos x a la m sobre delta x. ¿Y delta x quién es? x1 menos x. Y queda esta expresión que está acá. Yo acá le hice una analogía que es, imagínense ustedes, esta expresión es análoga a esta expresión, parecida, digamos. Ven que es x al cubo menos 2 al cubo. Esto sería 2 al cubo, ¿verdad? Que sería exactamente lo mismo que está acá. X a la m menos x1 a la m menos x a la m sobre x1 menos x. Es lo mismo que está acá escrito. Y eso se desarrolla por medio de uno de los casos de factoreo, que para hacer el cociente entre estos dos, se hace Ruffini, se hace el caso de factoreo correspondiente, y esto me daría, si ustedes hacen este cociente, me daría x1 al cuadrado por x a la 0, más x1 a la 1 por x a la 1, más x1 a la 0 por x al cuadrado. Entonces, esto se factorea de esta forma. O sea, se puede llegar no se factorea, sino el cociente me da esto que está acá. ¿Está bien o no? Sí, Fíjense que x1 tiene grado 2, que es uno menos que el grado que tenemos acá. ¿Está bien? Y termina con x al cuadrado, que es uno menos del grado que tenemos acá, porque esto es 2 al cubo. Entonces tenemos x1 al cuadrado por x a la 0 más x1 a la 1 por x. Bueno, hay que hacer todo el Ruffini, qué sé yo. Yo no sé, por eso, si hay preguntas, le respondo. Si no, es muy largo, pero queda esta expresión que está acá, que luego resulta, en forma general, a toda esta expresión que está acá. Fíjense ustedes que tienen x1 a la m menos 1. ¿Quién es m menos 1? En la potencia m menos 1, que es exactamente lo que yo escribí acá. ¿Estamos? Después tienen x1 a la m menos 2 por x1 a la m menos 3, así va bajando hasta que llega x1 a la 0. Y acá tienen x a la m menos 1, o sea, un grado menos, y después va para allá. Fíjense que llega x, acá está x a la 1 y acá está x a la 0 que no aparece. Profe, Sí, ¿podemos usar el binomio de Newton sí, es el también? binomio de Newton. Ah, ok. Es el binomio de Newton. Eh, Esto es 1, 0, 0, menos 8. Ponemos el 2 acá. Y se va haciendo, se hace la división, y el cociente que queda acá es esta expresión que está acá. El binomio Newton, esto que está acá. Esta expresión que queda acá es la expresión esta que está acá. Que siempre responde a lo mismo. O sea, tenemos el primer término de un grado menos, segundo término de otro grado menos, y el último término la 0. Bueno, quedo pendiente ahí si alguien quiere preguntar algo, de, hace la pregunta ahora, lo mira y después lo deduce. Em, profe, y todo eso con el binomio de Newton también hay que poner en la demostración. Acá directamente se plantea nomás, ¿no? O sea, vos tenés x cubo menos 1 al cubo sobre x menos 2, lo planteás nomás directamente. Le decís nomás que el cociente de esto siempre te va a dar esta expresión que está acá. El cociente este que está acá siempre te da esta expresión que está acá.
Ok. ¿Estamos? Así nomás lo planteas. Es para que vos entiendas de dónde viene nada más. Porque por ahí si no entiendes dónde viene, por ahí es complicado acordarse, digamos, en un examen qué paso sigue, ¿viste? Si delta x tiende a cero, ¿qué quiere decir? Si delta x tiende a cero, observen ustedes que x1 tiende a ser x. O sea, x1 es igual a x. Si delta x tiende a cero, x1 tiende a ser x. O sea que observen que cada uno de los términos va a subir un grado. O sea, porque tienen este x1 se convierte en x. Y x a la menos 2 por x a la 1 me daría x a la menos 1, a la m menos 1. X a la m menos 3 más 2 te daría m a la menos 1. Todos los términos te quedan elevados x elevado a la m menos 1. ¿Por qué? Porque le vuelvo a repetir, este x tiende a x. Entonces, en vez de escribir esta expresión, vamos a escribir x a la m menos 3 más 2, que es este que está acá. Sumo los dos. Y te da, ¿qué te da esto? M menos 1. O sea, todos repiten este término. ¿Cuántas veces? Todas estas veces. ¿Cuántas veces? M sumandos. O sea, tienen la cantidad de veces. M menos 1. Acá empieza M menos 1, M menos 2, M menos 2 y llegan a cero. O sea que van a tener M sumandos, no M menos 1. Van a tener M sumandos. M veces se suma. M veces se suma x1 a la M menos 1. Más x1 por... No, x digo, por m a la menos 1. X por m a la menos 1. X por m a la menos 1. X por x. ¿Cuántas veces? M veces. Basado en eso, digo que se suma x a la m menos 1 x veces. Y justamente es lo que aparece como derivada. O sea que si yo tengo x al cubo, ¿cuál es su derivada? M es 3 por x al cuadrado. ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto, y ahí ya quedaría demostrado entonces. Ya queda demostrado, exactamente. Vale. Bueno, después de exponente negativo, mírenlo ustedes, derivada de la potencia de cualquier función. No hay nada muy complicado ahí. Derivada de la función exponencial. Importante. U' por logaritmo aplica la... No, no, tampoco no hay nada muy complicado. Casos particulares. Derivada de funciones inversas, profe, suelen tomar. No. Derivada de I a la U a la B. Acá aplica la derivación logarítmica, para eso aprendimos anteriormente. Esto suele tomar bastante en el práctico, ¿no? Derivada de la raíz. Mm, Creo que no hay ningún problema. Acá nomás se juntan las U para formar una nueva expresión y te queda. Pero es una de la raíz, es medio difícil que entre todo. Vamos a ver la derivada del seno. Otra vez. No, ahí estamos bien. ¿Cómo hacemos para sacar la derivada del seno? Fíjense que tenemos la función sin incrementar y la función incrementada. Delta i va a ser igual al seno de x más delta de x menos seno de x. Y yo le había dicho, ahora me acordé que la clase pasada, que lo único complicado acá es comprender que tenemos una identidad trigonométrica. Nos basamos en esa identidad trigonométrica para poder resolver el ejercicio. Nosotros lo que tenemos acá, esto, lo comparamos con esto. ¿Estamos? O sea que esta expresión la vamos a tener que transformar en esta expresión que está acá. Eso es lo que se hace en este ejercicio. Y justamente es toda esta expresión que está acá. Fíjense que es dos veces el seno de alfa menos beta, o sea que quiere decir se restan los dos ángulos. Y acá está restado dos ángulos, ¿ven? X más delta de x menos x. Sobre 2 por el coseno de alfa más beta ahora, o sea, la suma de los dos ángulos.
x más delta x y x que está en el numerador sobre 2. Y bueno, y ahí se opera, porque fíjese, x se va con x, me queda delta x sobre 2, que es el primer paréntesis. Y en el segundo paréntesis tengo 2x más delta x sobre 2, que distribuyendo el 2 me queda x más delta x sobre 2. Luego aplico quiero llegar al cociente incremental, o sea, divido por delta x, y al dividir por delta x, que está la expresión acá, yo tendría que elegir, o sea, puedo elegir, digamos, a quién divido. Sí, pero Y observemos que acá tengo delta x sobre 2, porque este 2 puede ser dividido 2 acá. Este 2 que está acá adelante, que viene de la fórmula de la identidad trigonométrica. Esto es una identidad trigonométrica. Tengo que seno de delta x sobre 2 es delta x sobre 2. Así que si aplico el límite, fíjense ustedes que el coseno me queda coseno de x. Y esto que está acá es un infinitísimo equivalente que me daría 1. Así que por lo tanto, esto es 1 y esto es coseno de x. O sea que la derivada del seno es el coseno. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Preguntas? Sí, profe, está bien. A ver, bueno, no pregunten. Bueno. Y en el caso del coseno, para sacar la derivada del coseno se ocupa esta identidad trigonométrica. Y en el caso de la tangente es seno sobre coseno, o sea, se aplica el cociente. ¿Estamos? Para derivar la tangente se aplica el cociente. ¿Está bien, no es cierto? La, Sí, profe. es seno por la derivada del coseno, el numerador por la derivada del denominador, menos ahora el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Esto te queda positivo, así que esto que está acá arriba te da 1, por lo tanto te queda 1 sobre coseno cuadrado, que es la secante cuadrada. Bueno, puedo no más de 13 a 15. ¿Único horario? 3 a 15. Sí. eh, vamos a repasar por la duda el arco seno. Realmente no entra, pero bueno, vamos a suponer que puede llegar a entrar. Definimos el dominio y la imagen del arco seno y lo escribimos como su inversa. O sea, si y es igual al arco seno de x igual al seno de y. Como la derivada inversa es la derivada de y sobre x es 1 sobre la derivada de la función, me quedaría que la derivada de la función inversa es 1 sobre coseno, porque fíjense que es la derivada de esto que está acá. Seno de y aparece coseno de y. ¿Estamos? Porque esta es la función inversa, esta es la que está acá. Seno de y. Y ahí aparece coseno de y. Ven que la derivada de y sobre x me queda 1 sobre coseno de y. La inversa. ¿Está bien? Está al revés exactamente. Sí, profe. Podemos escribir entonces que coseno de y es igual a la raíz de 1 menos seno cuadrado de y. Pero ¿esto de dónde sale? Esto sale de la nada, de otro lado, porque esto que está acá es Pitágoras, pero ahora en función de y. O sea, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Eso, de ahí sale no nada que ver con la derivada. Basándome en esto, fíjense ustedes que acá tengo seno de y seno de y es x. Así que eso por eso reemplaza esa expresión que está ahí. Y como coseno de y es la derivada de la inversa, lo reemplazo. Eso nomás no es tan complicado, pero acá hay que tener cuidado que nosotros cuando partimos, cuando sacamos la inversa, lo dejamos escrito en forma inversa. Vieron que nosotros hacemos la inversa, pero después cambiamos, ponemos y igual a seno de x. Bueno, en este caso no lo cambian, no lo cambian. Directamente lo dejan así y ocupan esto para derivar. Cuando hacemos la función inversa, aplicamos así. Directamente hacemos la derivada de esto. Por eso aparece el coseno de y acá.
Este, bueno, lo mismo para el coseno. Derivadas sucesivas. Ustedes rinden la semana que viene, ya tienen el práctico, ¿no? El martes. Bueno, y bueno, yo en todo caso el miércoles terminamos lo que ahora queda de diferenciales o me traen su pregunta el miércoles. Yo lo único que voy a hacer el miércoles es esta parte de diferenciales, que yo sé que es un poquito complicada. Acá hay un tachón, así que esto lo voy a arreglar. Y ya si la semana siguiente ya es el parcial, bueno, haríamos repaso ahí. No sé qué repaso, porque realmente lo que estamos haciendo ahora ya es un repaso, ¿no? Pero vamos a tratar de, aunque sea de mirar un parcial, vamos a tratar de sugerir a ver cómo encararlo. Así que vamos a ver diferenciales. Profe, sí, Sí, lo de la semana que viene estaría bueno si es que consigue algunos modelos de parciales como para tener una idea de sí, 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 en quién teoría le voy a dice los traer. enunciados y eso. Sí, 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 le voy a traer, le voy a traer, le voy a digitalizar para que ustedes lo vean. Muchas gracias. Yo lo que le pido es que sigan avanzando todo lo que puedan y, bueno, me hacen consulta hasta dónde, vamos a ver hasta dónde entra Profe, en el profe, parcial de teoría. En el de práctico, ¿hasta dónde le dijo la profe que entra? Aplicación del diferencial. Ah, está ahí. Bueno, está bien. Si nosotros vamos Profe, a llegar a diferencial teoría tranquilo. también, ¿no, profe? Sí, 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 sí. Así es. Por eso vamos a ver o- diferencial la clase que viene. Vamos a mirar esta parte que está acá, que por ahí un poquito engorrosa, pero parte todo de una propiedad de límites. Y de esa profe, propiedad se va encontrando los resultados. ¿Sí? o sea que de- los teoremas de derivadas no entran, o sea, los teoremas de rol y esas cosas. Y por eso voy a ver. Si no, la semana que viene le voy a dar esos temas nomás. Y después, a lo último, le mostraré tomaremos un poquito más de tiempo. Voy a ver En- qué dice el profesor, el titular, y bueno, y si hace falta otra clase más, vemos otra clase. Hacemos el sábado o algo así, otra clase previa al examen. bueno, bueno, gracias. ¿Eh? ¿Qué le parece? Si Perfecto, quieren, profe. se puede hacer eso. Sí, profe. Dale, Sí, y profe. más si tienen los modelos, eso nos serviría muchísimo, Sí, 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 como sí. para Yo así el tener modelo una de teoría le idea. voy a traer. El modelo de teoría ya lo tengo acá, o sea que lo tengo que digitalizar nomás y le subo, le muestro y ahí lo vamos desarrollando. Perfecto, profe. Muchas ¿Eh? gracias. Así que hablamos Muchas el miércoles gracias. que viene y vemos a ver cómo nos arreglamos. Dale, profe. Ah, Pongan su profe, una asistencia consulta. nomás, chicos. Profe, una Sí, porfa, consulta. pongan la Muchas asistencia. gracias, profe. No, gracias a ustedes por la atención. Le hago una consulta, profe. Sí, Si no se aprueba el parcial de práctica, igual podemos rendir la teoría. Eso no me había parece que no. entendido. No, la condición es que aprueben el práctico. Ah, bueno. Así que no sé si a la semana siguiente se va a tomar la teoría porque hay que corregir y tenemos acá 130 alumnos, así que imagínate. Eso yo también le iba a preguntar eso, profe. En caso de que rindamos la práctica, pero para la fecha del teórico todavía no tengamos la nota. Van a tener que tener la ¿Lo nota lo podemos antes igual? posible, pero por eso no va a manejar. Tenemos que hablar ahora con el profe porque son 130 exámenes que tienen que corregir. ¿Se imaginan ustedes lo rápido que hay que corregir? 130 no es fácil corregir. Lleva varios días porque aparte tenemos otras cosas que hacer, ¿me entendés? No hay que, y eso lleva, pero por lo menos un día entero de corrección. Y ese día entero que uno llama, pero uno no tiene un día entero. O sea, vos estás todo el día trabajando, a la noche te vas y corregís, digamos. O sea, que va a llevar un buen tiempo. Así que déjenme organizarnos para ver cómo hacemos para corregir esos 125 exámenes. Y una vez que corregimos los 125 exámenes, ya ahí recién va a ver. eh, yo digo que la semana que viene yo le voy a traer todos los datos, digamos, o sea, hasta dónde entra la teoría, cuándo va a tomarse. Perfecto, Perfecto, entonces. profe. Si hace falta una clase y usted me la piden, yo no tengo problema de dar una clase un sábado temprano, por ejemplo.
podemos hacer otra vez una clase el sábado, una clase de apoyo. Sí, Super, profe. profe, mil gracias. Bueno, Dale, gracias. profe. Nos vemos, gente. Nos vemos, profe. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao. Bueno, gente, saludos. Nos vemos. Corto. Stop. ¿Qué pasó el usuario que está diciendo disculpe? ¿Quiere decir algo? El que dice usuario, no sé si quiere decir algo. Buenas noches, profe, nos vemos. Chao, chao. Bueno, bueno. Listo. Sí, no hay problema, Gutiérrez.